bendición estar con ustedes, mis amados hermanos, compartiendo mi cuaderno espiritual. Esta semana estamos aprendiendo de que Jesús lo puede todo. Mateo capítulo 11, versículo 5 dice: los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Juan el Bautista estaba en la cárcel y envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías prometido. El hecho de que Juan diera instrucciones a sus discípulos de preguntarle ¿o esperaremos a otro? Parece indicar que sus expectativas acerca del Mesías no se habían satisfecho. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Juan había estado proclamando con gran valor: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Juan sabía que lo que él había predicado era cierto y sabía que Jesús era aquel de quien él había predicado. No obstante, el Señor no había hecho ninguna de esas cosas todavía. El Mesías iba a venir en juicio y por tanto Juan esperaba que Jesús tomara su aventador en su mano y empezara a limpiar su parcela y a quemar la paja. Él esperaba que Jesús mostrara el poder abrasador del juicio absoluto y completo sobre todo el mundo. Pero en lugar de ejecutar juicio, Jesús se reunió con un grupo de 12 discípulos difíciles de describir y comenzó a enseñarles de la misma forma en que otros muchos rabinos habían hecho durante siglos antes que él. Jesús mostraba poder de obrar milagros, pero los usaba solamente para salvar y para curar y no para juzgar. Sin embargo, Juan no veía ahí la intervención de juicio, no veía la ejecución de justicia. Jesús no estaba vengando a los justos, ni siquiera se vengaba o se defendía de sus acusadores. Siempre ha sido difícil para los creyentes comprender por qué Dios permite que muchos de sus hijos sufran y que tantas personas malvadas e impías prosperen. Esto era doblemente difícil para Juan el Bautista. Por un lado, él tenía una profunda devoción por la justicia y había sido llamado por Dios para predicar arrepentimiento y juicio. Pero por otro lado, él también había sido llamado a proclamar la venida de aquel que había de venir, que ejecutaría el juicio de Dios. Juan pensaba que ese juicio comenzaría poco después o inmediatamente de que el Mesías apareciera en esta tierra. Los cristianos hoy en día a veces se emocionan por el inminente regreso de nuestro Señor, pero cuando pasan años y Él no viene, a menudo se les desvanece esa esperanza junto con dedicación. No dejan de esperar que Jesús regrese algún día, sino que dejan de pensar al respecto y de esperar tanto como lo hacían antes. Pero Jesús no contestó a la pregunta de Juan con un simple sí o no, porque sabía que eso no dejaría satisfecho a Juan. Más bien le dijo a los discípulos de Juan que presentaran su evidencia al maestro. ¿Y cuál era la evidencia? Vayan y háganle saber a Juan las cosas que están viendo y oyendo. Díganle que los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Debido a que muchos de los discípulos de Juan ya habían estado con Jesús, oyéndolo enseñar y viéndole realizar milagros, parte de lo que deberían hacerle saber a Juan era recordarle lo que ya hemos visto. Después de que en Capernaum Jesús limpiara de un espíritu inmundo a un hombre, dice la Escritura que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Después de que resucitó a la hija de Jairo, se difundió su fama por toda aquella tierra. Después de que curó a un hombre en Galilea, su fama se extendía más y más. Y aunque Jesús no hacía nada para aliviar el confinamiento físico y el sufrimiento de Juan, él le devolvió una confirmación especial de que él realmente estaba realizando obras mesiánicas. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio exactamente como Isaías había profetizado.
En realidad, Jesús estaba diciendo: Juan, esto solamente es un adelanto, es una prueba del reino venidero. Por lo que estoy haciendo ahora puedes ver que me importan las personas, que sano y que tengo poder sobre todas las cosas. Las circunstancias de Juan no mejoraron. En realidad, pronto sería decapitado. Pero se puede suponer que la respuesta de Jesús fue más que suficiente para él. Aunque dudemos de él, nuestro Dios siempre es fiel con nosotros. La duda no hace que un creyente pierda su relación con el Señor, porque Dios no puede negar sus propias promesas de proteger a quienes ha salvado. Debido a la fidelidad de Dios, podemos ir a Él aunque tengamos dudas. En realidad, solamente con ir a Jesús, como Juan lo hizo, nuestras dudas serán aliviadas, porque Jesús lo puede todo. Que el Señor le siga bendiciendo.